Hola, en esta oportunidad vamos a ver cómo aplicar el teorema de Thevenin, ¿sí? Para la resolución de circuitos, ¿sí? Vamos a estar viendo cuál es la utilidad de esta aplicación, de este teorema, ¿sí? Bueno, ¿qué dice la teoría, el teorema de Thevenin? Primero, bueno, que es ampliamente utilizado, ¿sí? En la electricidad, en la electrónica, para resumir, para reducir circuitos más grandes, ¿sí? Dice que cualquier red, ¿sí? Puede ser de continua, de dos terminales, puede ser reemplazada por un circuito equivalente compuesto solo por una fuente de tensión y una resistencia de Thevenin o equivalente, ¿sí? En serie. Bien, acá tenemos un ejemplo. Tenemos un circuito en el cual tenemos una fuente de tensión, resistencias, también una fuente de corriente y tenemos una resistencia de carga, ¿sí? Este circuito, que es relativamente complejo, resolverlo lo podemos reducir simplemente a esto siguiendo estos 5 pasos. ¿Cuáles son estos 5 pasos? Bueno, paso 1, esto hay que ser muy metódico, ¿sí? Hay que seguir el procedimiento para no cometer errores, ¿sí? Paso 1 es quitar la parte de la red donde está la resistencia de carga, ¿sí? Paso número 2, vamos a marcar los terminales, ¿sí? Marcar los terminales de la red A y B, a través de los cuales vamos a armar el circuito equivalente. El paso número 3, esto es muy importante, ¿sí? El paso 3 y el 4 son los más importantes, ¿sí? ¿Qué vamos a calcular primero? Es la resistencia de Thevenin, ¿sí? ¿Cuál es la resistencia equivalente de Thevenin? Para lo cual vamos a las fuentes de tensión, las vamos a cortocircuitar, las vamos a reemplazar por un cortocircuito, y las fuentes de corriente las vamos a reemplazar por un circuito abierto, ¿sí? Eso me va a cambiar sustancialmente el circuito, me va a quedar muy diferente a lo original. Eso ahora voy a tener que calcular las resistencias en función de la nueva distribución que me genere el cortocircuitar o abrir un circuito, ¿sí? Paso número 4, calcular la tensión de Thevenin, ¿sí? Esta fuente va a ser igual a la tensión aplicada, o sea que yo podría medir entre los puntos A y B, ¿sí? Ahora lo vamos a ver claramente con un ejemplo. Y punto 5 es dibujar el circuito equivalente, ¿sí? Simplemente una vez que aplicamos los procedimientos 1 al 4, puedo trazar el circuito equivalente, ¿sí? Bueno, ¿cómo es? Acá tenemos el circuito, un ejemplo. Bien, tenemos este ejemplo, ¿sí? Tenemos una fuente de 9 volt, R1, 3 ohms, R2, 6 ohms. Y se determina el circuito equivalente de Thevenin del área sombreada, ¿sí? De la figura. Y luego determine la corriente a través de RL con los valores de 2, 10 y 100. O sea, primero vamos a resolver el circuito equivalente de Thevenin y después, una vez resuelto, vamos a aplicar una resistencia de carga con 3 valores diferentes para calcular cuánto es la corriente que va a pasar por la carga. Entonces vamos a ver pasos 1 y 2. Vamos a obtener la red de esta figura, ¿sí? Bien, paso 1, sacamos la resistencia de carga. Paso 2, marcamos los terminales A y B. Paso 3, como tenemos una tensión de 9 volts, una fuente de tensión, la vamos a cortocircuitar. Fíjense que ahora la resistencia de Thevenin que vamos a ver desde este lado, del lado izquierdo, va a ser R2 en paralelo con R1, ¿sí? Por eso acá está resuelto el paralelo, ¿sí? 3 y 6, la resistencia equivalente de 2 ohms. Muy bien. Vamos a ver ahora cómo calculo la tensión de Thevenin. Paso 4, vuelvo a poner la fuente en su lugar, ¿sí? Y me fijo cuál es la tensión, o trato de calcular cuál es la tensión que tengo aplicada entre los terminales A y B. En este caso, en este ejemplo, la tensión entre A y B coincide con la caída de tensión en R2. La caída de tensión en R2 la calculo fácilmente por divisor de tensión. ¿Cómo se hacía? Es E1 por R2 sobre R1 más R2. Me da 6 volts, ¿sí? Bien. Una vez que ya tenemos la tensión de Thevenin y la R de Thevenin, nuestro circuito equivalente va a ser este, ¿sí? Este que está acá abajo.
tensión de Thevenin, que la acabamos de calcular recién, y la R de Thevenin 2 ohms. Una vez que ya tenemos el circuito equivalente, este es el quinto paso, el último, voy a colocar la resistencia de carga y voy a calcular cada uno de las corrientes en función de las distintas resistencias de carga que acabo de colocar. Bueno, esto lo tenemos acá simulado. A ver. En este primer ejemplo vamos a ver la simulación sobre Tinkercad, permite fácilmente medir resistencias. Ya tenemos, vemos la fuente de 9 volts, como decía el circuito. A ver, estaba acá. Esta es la fuente de 9 volts, ¿sí? Fuente 9 volts, 3, 6, ¿sí? Y ahí tenemos fuente 9 volts, una de 3, una de 6, y acá vamos a medir el voltaje, ¿sí? ¿Qué es lo que hace este interruptor? Bueno, pone en corto la fuente de tensión que me permite calcular la resistencia de Thevenin, ¿sí? Lo que acabamos de hacer de forma teórica recién es abrir el circuito, ¿sí? Medir la resistencia de Thevenin, para la cual tengo que cortocircuitar de esta forma con una llavecita, y mido en este caso la tensión de Thevenin, o si dejo ahí abierto y lo pongo a resistencia, ahí están los 2 ohms de la resistencia de Thevenin, ¿sí? Bien, acá abajo tenemos una vez que tenemos la resolución del circuito equivalente de Thevenin, la tensión y resistencia de Thevenin, pongo la resistencia de carga, primero una de 2, una de 10 y una de 100, y fíjense que para 2 ohms 1.5 amperes, para 10 ohms medio ampere, para 100 ohms 60 miliamperes. Esto es lo que tenemos acá en el simulador. En este caso tenemos una de, si ponemos 2 ohms 1.5 amperes, para 10 500 miliamperes, y para 100 58 miliamperes, pero bueno, son los 60 miliamperes que tenemos acá, ¿sí? Bueno, vamos a ver otro circuito, es este, el circuito número 2. Tenemos, de ejemplo, tenemos este circuito. Lo que está sombreado es lo que vamos a convertir a un circuito equivalente de Thevenin. Tenemos una fuente de tensión. Entonces, paso 1, extraemos la resistencia de carga. Paso 2, marcamos los terminales. Paso 3, abrimos el circuito. Esta es una fuente de corriente, la vamos a abrir el circuito, y la resistencia de Thevenin me queda estas dos resistencias en serie, ¿sí? Ahora, para la tensión de Thevenin, acá hay que prestar atención a algo muy particular que sucede en este circuito, ¿sí? Fíjense que cuando queremos ver la tensión de Thevenin entre A y B, para este circuito va a ser la tensión que tengo sobre R1, porque fíjense que si yo tengo abiertos estos terminales, por acá no va a haber corriente, por lo cual no va a haber caída de tensión, ¿sí? En R2 no va a haber caída de tensión, entonces la corriente es 0, entonces la tensión que tengo acá va a ser la misma que tengo acá, ¿sí? Eso lo podemos comprobar en el simulador. Acá tenemos el simulador, tenemos la fuente de 12, 4, y acá si le damos play a la simulación vamos a ver que la tensión en este punto respecto de tierra es de 48 volts, ¿sí? ¿Por qué? Porque 12 por 4, ¿sí? Son 48, es la tensión que tengo entre este punto y este punto, ¿sí? Entonces, en este caso llegamos a comprobar que la tensión de Thevenin es de 48 volts y la R de Thevenin 6 ohms, que al abrir la fuente de corriente y ver la resistencia de carga de este lado, la resistencia de Thevenin, tengo la suma, que son 6, ¿sí? Bien, esto es lo que vimos hoy. Entonces, resumiendo un poquito, el teorema de Thevenin me permite reducir un circuito, me permite
reducir cualquier circuito a simplemente estas dos resistencias, esta resistencia Thevenin y esta fuente de Thevenin, ¿sí? Muchas gracias. Cualquier duda, bueno, vamos a dejar ejercicios para que los puedan resolver y de cualquier dificultad nos pueden consultar, ¿sí? Muchas gracias.